Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Nuevamente hoy, que es ya inicio de semana, nuevamente les saluda su amigo Gustavo, su hermano en la fe. Me es un placer, me es un gusto el saludarte. En esta mañana, domingo 2 de octubre, nuevamente vamos a estudiar la palabra de Dios. Como cada día venimos compartiendo el mensaje de nuestro Dios a través de esta plataforma. Y bien, hoy lleva por título, sí, Declaraciones en tensión. Domingo 2 de octubre. Sí, antes que nada, apreciados amigos, vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora de la mañana, nos dirigimos a usted humildemente, suplicando de su santa dirección en esta mañana, ya que nos disponemos a estudiar su santa palabra. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender su palabra, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos impulse, quien nos enseñe, quien nos ayude a entender, a captar su mensaje. Ayúdanos, oh Dios eterno, que cada persona que está detrás de esa pantalla, mi Dios, pueda entender su palabra y que su Espíritu Santo esté trabajando en su mente y en su corazón. Oh Dios eterno, que sea de gran bendición este mensaje, que usted quiere hablar a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Humildemente lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Sí. El mundo tal como salió de Dios era perfecto, ¿sí? Y ese lo vemos ahí en el libro de Génesis 1:31 y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. ¿Cómo dice allí? Dice que era todo bueno en gran manera. Dios vio que todo había quedado a la perfección. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora al libro de Génesis. Dice la pregunta allí, ¿cómo se muestra la realidad del libre albedrío en la perfección del Edén? Según Génesis 2:16 y 17. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Dice allí, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, estamos en Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Vaya por su Biblia, si no la tiene en mano, póngale pausa a este video para que estudiemos juntos la palabra de nuestro Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios, y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Esas fueron las palabras de nuestro Dios. Ahora, ahí cómo se muestra la realidad del libre albedrío. ¿Cómo se muestra, queridos hermanos, queridos amigos? ¿Cómo muestra que hay un libre albedrío?
Es cosa tan sencilla, ¿verdad? Cuando Dios les dice en el 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, me imagino que Dios les estaba señalando dónde estaba ese árbol, ¿sí? Les estaba apuntando con el dedo. De ese árbol no comeréis, ¿sí? Queridos amigos, como les decía, si no fuéramos libres, que no tuviéramos ese libre albedrío, de nada Dios le serviría estarle diciendo, ¿sí? Si Dios nos hubiera hecho como unos robots, simplemente nos programaría a qué fruto comeríamos, ¿sí? No habría necesidad de decir de ese árbol no comas, porque si llegas a comer de ese árbol, ciertamente morirás. No eran necesarias las palabras, ¿sí? Si no existiera libre albedrío. Pero ahí nos damos cuenta, ¿sí? Que ahí existe ya una libertad, ¿sí? Existe ya, eh, nos da a entender que esas personas, Adán y Eva, eran libres de tomar sus propias decisiones. Por eso Dios les advierte allí, ¿sí? Que no comiesen de ese fruto, porque si llegasen a comer ciertamente morirán. Por eso se les dice esas palabras. Por eso Dios tuvo la necesidad de advertirles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos eran libres de tomar sus propias decisiones. Ahora, la pregunta que sigue más abajo dice, que nos lleva al libro de Génesis del 1 al 4. Dice, ponte en el lugar de Eva. ¿Por qué esas palabras podrían sonar tan convincentes? Vamos a ver lo que nos dice allí en Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice allí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos cómo Eva aumentó una palabra, donde dice, ni le tocaréis. Dios nunca les dijo así, simplemente les dijo que no comieran de ese árbol. Pero bueno, vemos el número 4, versículo 4, dice así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? Y tenemos un comentario de un libro, Patriarcas y Profetas, donde ahí nos dice que la serpiente lo estaba animando a Eva. ¿Sí? Dice allí, Eva observó que la serpiente comía alegremente el fruto prohibido sin que muriera, y veía que a la serpiente no le pasaba nada. Él mismo había comido de ese fruto prohibido y no le había sucedido nada. ¿Sí? Entonces, aquí la serpiente, como dice la palabra de Dios, era la más astuta, ¿sí? De todos los animales del campo. De una u otra forma hizo que Eva cayera en codicia, cayera en esa tentación. ¿Sí? Vemos aquí, Eva fue tentada por Satanás, pues porque Satanás estaba detrás de esa serpiente. ¿Sí? Lo indució a
pecar, a desobedecer a su Creador. ¿Sí? Vemos cómo que tantas cosas no haría esta serpiente con tal de convencer, porque por eso aquí dice, cuando le dice, el versículo 4 dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿sí? Y me imagino que él ha de haber agarrado ese fruto, empezó a comer, mira, yo no muero. No es cierto que no vas a morir, sino que vuestros ojos serán abiertos, seremos como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Entonces, Eva, fue como tomó la decisión de obedecer la voz de la serpiente y no la de su creador. Ahí fue el error eh, el error que cometió Eva y el error que cometió Adán. Porque Adán, como les decía el día de ayer, Adán pudo haber dicho, oye mujer, pero Dios dijo que no comiéramos de ese fruto. Y él no lo comiera. Pero vemos que también se dejó llevar por lo que le decía su mujer. Sí. Desafortunadamente, al decir entre las dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos. Uno, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Número 2. La palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido. Sí, a veces así llegamos a tomar las cosas de Dios, pero siempre es correcta y digna de confianza. Punto número 3. Hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí. O sea, que no se ve la maldad que pueda hacer, ¿verdad? Pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia, ¿sí? A veces vemos cosas que no vemos en nuestro mundo, vemos que hay cosas que no se ven tan malas. Este no es malo porque esto no estoy ofendiendo a nadie, no estoy diciendo esto, pero realmente la palabra de Dios o son uno de nuestros principios que debemos de llevar a cabo. Y a veces ahí es donde nosotros, ¿sí? Aún como ya conocedores, llegamos a fallar, ¿sí? La experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. ¿Sí? Nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. Queridos amigos, a veces nosotros venimos haciendo lo mismo, ¿sí? A veces nos aferramos tanto a otras cosas. Por ejemplo, nos aferramos tanto al trabajo. Y cuando la palabra de Dios dice que no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir para el día de mañana, ¿sí? Y a veces nos aferramos, o sea, si estamos viendo que la palabra de Dios nos los dice y nosotros nos aferramos tanto que a veces dejamos el estudio de la palabra de Dios, no nos damos tiempo para estudiar la palabra de Dios, no nos damos tiempo ni siquiera de escuchar este video, este audio, ¿sí? Si nos damos cuenta cómo a veces venimos fallando. De una u otra forma, a veces venimos cometiendo los mismos, sí, venimos cometiendo las mismas faltas, sí, venimos siendo desobedientes de la palabra de nuestro Dios, sí, a veces nos aferramos tanto a otras cosas
que descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y última pregunta ya para finalizar, queridos amigos, dice, ¿en qué formas la clara enseñanza de la Biblia entra en conflicto con los caminos del mundo? Como les decía, queridos amigos, sí, la palabra de Dios nos enseña una cosa, pero a veces nosotros no la realizamos. Desobedecemos igual que Eva. Sí. Por eso debemos de tener cuidado, queridos amigos, en cómo estamos obedeciendo a nuestro Dios, a nuestro Creador. Sí. Por eso, como les decía, y la invitación que les hago, sí, que meditemos en la palabra de Dios y que aceptemos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Debemos aferrarnos a Él, debemos aferrarnos a cada día a conocerle más, saber más de Él, estudiar más su palabra, ¿sí? De esa forma, ¿sí? De esa forma, nosotros nos vamos a mantener con una fe firme, ¿sí? Bien, queridos amigos, pues esto ha sido la lección, esto ha sido nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga su palabra. Terminaremos con una oración. Oremos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos, en esta mañana, nos dirigimos a usted dándole las gracias, oh Dios eterno, porque nos ha permitido estudiar su santa palabra. Ayúdanos, Padre, a tomar las buenas decisiones. Ayúdanos, Padre, a tomar la mejor decisión que todos como seres humanos necesitamos tomar. Y esa decisión es entregarnos a ti, acudir a ti siempre, entregar nuestro cuerpo, alma hacia usted. Ayúdanos, Padre, que su Santo Espíritu trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. En nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, y nos vemos a la próxima.